Estamos en Hebreos 3, versículos 17 al 19. Si alguien ocupa una Biblia, puedes levantar tu mano y te prestamos una. Today we'll be reading Hebrews chapter 3, verses 7 through 19. If you need a Bible, lift your hand. Somebody will come bring you one. El tema de esta mañana es no hagas o no endurezcas tu corazón. Está ahí en la pantalla. Today's topic is do not harden your heart. Y It's right there on your screen. la realidad es esta, familia. And here's the reality, family, Que todas las personas anhelan escuchar la voz de Dios. that all people, they want to hear the voice of God. Se hizo una encuesta incluso en personas que no son creyentes en una religión o no van a una iglesia, dicen que sí les gustaría tener una experiencia personal con Dios. Even surveys where people don't necessarily have a religion, they say that they do want an encounter with God. El punto que estoy haciendo es de que el hambre de Dios está ahí. The point that I'm trying to make is that the hunger for God is there. Pero la pregunta no es si Dios está hablando, la pregunta es si nosotros estamos escuchando. But the question isn't, is God speaking? The question here is, are we listening? Y cómo respondemos cuando Dios nos habla. And how do we respond when He does speak to El us? texto de hoy de eso nos va a estar hablando. Today's topic will be talking to us about that. Porque es posible, amigos, escuchar a Dios y no responder de la manera correcta. Because it is very possible to hear His voice but not respond correctly. Incluso oír la voz de Dios en nuestra vida y hacer duro nuestro corazón en contra de su palabra. Inclusively listening to His word and then getting our heart in our hearts. Los primeros oyentes del libro de Hebreos estaban en esa situación. The first believers, they were going through that same situation. Estaban siendo presionados por la sociedad, estaban pasando por mucho estrés y algunos estaban endureciendo y alejándose de la fe. They were going through stress, they were going through troubles, and some of them were hardening their hearts. Y no es diferente para nosotros, los residentes de Las Vegas. And it's not different for us residents of Las Vegas. Estamos escuchando demasiado ruido, notificaciones en nuestro teléfono. We hear a lot of noise, notifications chiming on our phone. Hay mucha ambición a nuestro alrededor y mucha distracción a nuestro alrededor. There's a lot of ambition around us and lots of distractions. Muchos de nosotros vivimos saturados de estrés. A lot of us live saturated in stress. Y con todo eso estamos tratando de oír la voz de Dios, pero en ocasiones no estamos poniendo atención. And in spite of that, we're trying to listen to His voice, but we just can't pay attention. Esta mañana el propósito de la palabra es ayudarnos no solamente a entender que Dios habla, pero que tenemos la responsabilidad de responder cuando Él habla. In today's topic, we're going to be talking about that God does speak, and it's our responsibility to respond right. Si están en sus Biblias, en Hebreos capítulo 3, vamos a leer solamente versículos 7 al 9. And if you could open up your Bibles to Hebrews chapter 3, we're only going to read verses 7 through 9. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba. Luego dice el versículo, sigue, y vieron mis obras por 40 años. Which says, therefore, as the Holy Spirit says, today, if you hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion on the day of testing in the wilderness, where your fathers put me to the test and saw my works for 40 years. Esta es la primera verdad de esta mañana. Dios sí habla. And this is our truth for this moment, for this morning, is that God still speaks. Miren lo que dice el versículo 7 una vez más. Vuélvanlo a leer y dice el autor de Hebreos, por lo cual como dice el Espíritu Santo. And if you see right there in the first part of the verse, it says, therefore, as the Holy Spirit says. No dice como dijo, sino como dice. Ese verbo es presente. And it doesn't say how He did at once, it says how He does, present tense. Queridos amigos, Dios no solamente habló en el pasado, Dios sigue hablando hoy. Let me tell you, God didn't just speak in the past, He's still talking to you today. Nuestro Dios no es un Dios distante, un Dios etéreo que está por allá donde nadie lo ve. Dios es un Dios presente que quiere ser oído. God is not this hidden God who's over there hidden. He's a God that wants to be heard today. Es un Dios que cuando habla no solamente habla por hablar, pero su palabra tiene poder, tal poder que da vida. And that when He speaks, He doesn't speak just to speak. When He speaks, He gives power, He gives life. El autor de Hebreos lo dice así, pensando en el universo, dice así. And the author of Hebrews says it like this. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Which says on your screen, by faith we understand that the universe was created by the word of God,
so that what is seen was not made out of things that are visible. ¿Qué fue lo que recuerdan ustedes de la historia de Génesis? Dijo Dios que haya luz y hubo luz. And we can see this in the book of Genesis. When God said, "Let there be light," what happened? There was light. No hubo elementos, no hubo materia, no hubo tiempo, no hubo nada, solo la palabra de Dios, y la palabra de Dios creó todo lo que existe. It didn't happen through time, through certain elements that had to mix together. No, God spoke and it happened. Queridos amigos, Dios crea hablando. God creates through speaking. Dios se revela hablando. God reveals by speaking. Y Dios salva hablando. And God also saves by speaking. Con solo la palabra de Dios somos transformados, somos salvos y somos nuevos por su gracia. By only the word of God are we transformed and saved. Lo que estoy tratando de decir una vez más, Dios se sigue comunicando hasta el día de hoy. What I'm trying to come across to you is that God continues to speak today. No solamente Dios puede hablar, Dios quiere hablar. Not only does God speak, He wants to speak. Eso es hermoso porque no solamente Dios puede hablarte, Dios quiere hablarte. And that's beautiful because not only can He talk to you, He wants to talk Muchos to de you. nosotros pensamos que Dios es como nosotros, que en ocasiones tenemos que sacarle las palabras a Dios y buscar su dirección. No, Dios está abierto a nosotros, Él quiere comunicarse con nosotros. Some of us think that maybe God at times it's like us where sometimes you got to push Him a little bit to get a conversation. No, God is open at all times and He wants to talk to us. Algunas esposas piensan que Dios es como sus maridos. Some wives here think that God is like their husband. Ustedes saben que llega el marido del trabajo, la esposa quiere tener una larga conversación. ¿Cómo te fue en el día, mi amor? Bien, ¿verdad? Es It's todo. like the wife that comes home, she's excited to see her husband. Baby, how was your day? I want to know all about it. Yeah, it was good. Yo soy uno de esos. Mi esposa me dice, ¿cómo te fue? Pues me fue bien, ¿verdad? I'm like that. When my wife asks me, I just say, it was good. Pero mi esposa me está diciendo, no, platícame, ¿qué hiciste? ¿Con quién hablaste? ¿A dónde fuiste? Y yo le digo, me hubieras preguntado eso, me dijiste cómo me fue, pues a mí me fue bien, ¿verdad? And then she Sí. wants to know details. What did you see? Where did you go? How was your day? And I'm like, well, you should have asked me all that. Bueno, tenemos 66 libros en esta Biblia que nos dice que Dios sigue hablando. We got 66 books in this Bible that says that God is still speaking. Y no solamente habla de una sola manera, hay muchas formas en las que Dios nos habla. And He doesn't speak in one specific way. He has multiple ways that He talks to us. En ocasiones Dios te habla a través de tu conciencia. At times, the Lord speaks to us through our conscience. Tú sabes cuando dices una palabra mal, una expresión mal y tu conciencia te dice, no, eso no está bien, es Dios hablándote. It's like when, you say a little cuss word and your conscience tells you, hey, don't say that. That's not your conscience. That's God telling you, don't do Es that. el Espíritu Santo diciéndote, hay una forma diferente de comunicarte que es piadosa, que es amable, que produce vida. It's the type of message that the Lord tells you where He tells you, you got to be more loving. You got to speak words that are more prudent. Dios te habla a través de personas también. The Lord also speaks to you through people. Dios te habla a través de un hermano, una hermana que te da un buen consejo o que dice, ¿puedo orar por ti? The Lord speaks to you maybe at times through a brother or a sister in Christ that says, hey, I want to pray for you. En el servicio de las 10 viene un joven que es un creyente. In the morning service, we get a guy who comes in here. He's a believer. Este muchacho, no voy a decir su nombre, pero está siempre aquí buscando al Señor y escuchando la palabra y tomando notas. This young man, who I won't name, he's always here. He's always present. He's taking notes. Y por primera vez después del servicio el domingo pasado se acercó a mí. And for the first time, he came up to me last Sunday and he came to tell me something. Y me dijo, pastor, el mensaje estuvo muy bueno, siempre me gusta escuchar la palabra de Dios. And he said, Pastor, I love when you give your words. I'm always into it when you give a preaching. Pero me dijo, quiero decirte algo porque te amo, me dijo. And then he said, I want to tell you something because I love you. Y entonces yo estaba atento porque nunca había hablado conmigo. Me dijo, te tienes que poner en forma. And I was paying attention because I've never talked to him. And he says, you need to get in shape. Le dijo, te tienes que poner en forma. Y me lo dijo así cara a cara. Y el sinvergüenza, no es cierto. Me dijo, y ¿sabes qué? Lo recibí. And he told me face to face. I kind of took it like, how dare you? But, I heard what he told me and I received it. Dios ya me había hablado. Yo ya estaba pensando, ¿sabes que tengo que ser más diligente con mi salud? Y vino este joven y me dijo, hey, es confirmación, tienes que hacerlo. This is something that I was already thinking about. I got to be more diligent with my health.
But when he spoke to me, I said, this is a confirmation. Y fue súper amable, me dijo, te aprecio mucho, quiero que vivas muchos años. Y dije, sí, 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 hombre, ya, no es cierto. Pero me estaba tratando bien. He was very loving. He was all like, man, I just want you to take care of yourself. I was like, yeah, whatever. But yeah, he was really concerned. Dios nos habla a través de personas. The Lord speaks to us through people. Dios habla aquí los domingos. God speaks here every Sunday. Los domingos no es un evento al que venimos a la presencia de Dios para escuchar su voz a través de la palabra. When we come, it's not a little event. We come to listen to the voice of God and to feel His presence. Dios habla a través de las circunstancias. God sometimes speaks to us through circumstances. Nos habla a través de circunstancias buenas, pero en ocasiones circunstancias que no nos agradan. He can speak to us through good circumstances or maybe circumstances that we don't really like. Nos habla a través de las puertas abiertas, pero también en ocasiones Dios cierra puertas y nos está dando un mensaje. There's times where He'll open doors for us and He'll speak to us through that way, or He'll close the door and He'll speak to us through there Pero too. sobre todas las cosas, Dios nos habla a través de las Escrituras. But above all, the Lord speaks to us in Scripture. Es muy importante. Tú puedes tratar de discernir todas estas otras formas en las que Dios puede hablar, pero la forma principal en la que Dios te va a hablar es a través de su palabra, las Escrituras. You can try to discern the many ways that the Lord speaks to us, but the main way that He does is through His Word. ¿Por qué las Escrituras? Mira lo que dice Pablo al respecto en Timoteo. But why through Scripture? Let's see what Paul says in the book of Timothy. Porque toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para aprender, reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Which says, all Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training the righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Dice aquí que toda la escritura es respirada. Inspirada significa que sale de Dios y porque viene de Dios es útil. And Scripture says that all words of God is inspired by God, then God breathed, so it can be useful for us. Quiero animarte que si no tienes un sistema de lectura, si tú no lees la Biblia, quiero animarte, haz de la lectura de la palabra de Dios un hábito. And I encourage you guys, if you want to know more God, make it a habit to read your Bible. Pero luego regresamos al texto de esta mañana y dice el versículo 7, si ustedes oyen hoy su voz. Let's go back to what Scripture says in the verse 7, that it says, if you guys today, if you hear His voice. El autor de Hebreos está citando un libro del Antiguo Testamento, Salmo 95. And the author of Hebrews here is quoting a verse from Psalms 95. Y ustedes saben que Salmo 95 fue escrito siglos antes de que este autor escribiera. And we know that this book of Psalms was written centuries before this author of Hebrews wrote the book. Pero el autor de Hebreos dice, Dios sigue hablando, ¿cuándo? Hoy. But the author says God continues to speak when? Today. La palabra de Dios sigue siendo relevante. The word of God continues to be relevant. Este no es un libro antiguo que no sirve para nada. Este es un libro vivo que es la palabra de Dios y es importante hoy. It's not some old random book, something that's not relevant. It's a word that is alive and true even till today. Jesús dijo esto, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesus said, heaven and earth will pass away, but my words will continue. Las culturas cambian, las tradiciones cambian, la política cambia. Traditions change, people change, even politics change. Pero la palabra de Dios permanece igual porque es relevante y es necesaria para ti hoy. But the word of God continues the same because it is relevant for you today. No estás leyendo un libro viejo, estás leyendo el mensaje que Dios tiene, el mensaje de amor para ti en este día. You're not reading some old book, you're reading the word, the loving word that God wants to give you Es el today. mensaje de Dios para tu matrimonio hoy. It's the message of God for your marriage Es el today. mensaje para tu momento de estrés hoy. It's for your stress today. Es el mensaje para tu momento de debilidad hoy y también para tu restauración hoy. It's the word for your weakness today and for your restoration today. Así que volvemos al tema. No es que la pregunta no es si Dios está hablando. La pregunta es si estamos escuchando. Let's go back to the topic. It's not whether God is speaking today. It's are you listening to it? Are you responding La to it? pregunta es cómo respondemos, si estamos habituados a responder a la voz de Dios. The question is, how do we respond? What's our habit in responding?
Miren, vean esto en su pantalla. El mayor peligro espiritual no consiste en no escuchar a Dios, es en escucharlo y luego resistirlo. And on your screen it says the greatest spiritual danger is not in not listening to God, it is listening to him and then resisting him. Eso fue exactamente lo que hizo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. And in the Old Testament we see this is exactly what the Israelites did. Dios hablaba al pueblo de Israel, no es que no hubiese palabra de Dios, ellos resistían el mensaje de Dios para su vida. The Lord would speak to them, and it wasn't that he wouldn't speak to them, it was that they were resisting his word. La palabra específica es hacían duro su corazón. The specific word is that they were hardening their hearts. No es que fueran ignorantes de la voz de Dios, es que se hicieron duros en contra de la voz de Dios. They were not ignorant to the word of God, it was that they were hardening their hearts to his word. Y el endurecimiento del corazón, amigos, no sucede de la noche a la mañana. Let me tell you that the hardening of heart, it doesn't happen overnight. Sucede con pequeñas decisiones en contra del deseo de Dios. It happens with little decisions that go against the desire of God. Dios te habla, Dios te da convicción, Dios mueve tu conciencia. God speaks, he moves you, he gives you conviction. Y luego he tú speaks in dices, your conscience. Tú dices, esto no es tan importante, mañana lo hago, sabes que esto no es para mí. Maybe you start saying, this isn't for me, maybe I'll do tomorrow. Ese pequeño endurecimiento se va volviendo en una insensibilidad a la palabra de Dios. Those little hardenings become an insensibility to feel the word of God. Es ahí donde Dios dice, ustedes me están provocando, le dijo al pueblo de Israel. And it's here where God starts telling his people, you guys are provoking me. Su corazón en lugar de amarme está creando amargura en contra de mí. Instead of creating love in your hearts, you guys are creating bitterness against me. Quiero hacer una pequeña pausa en esto. Let's make a little pause on this. Porque muchas personas dicen, yo tengo en contra de la religión, tengo en contra de la iglesia y tengo en contra de los líderes y luego dicen lo que tienen en contra. Because there's a lot of people that start saying, I'm against the church, I'm against the leaders, and then they start speaking against it. Pero la pregunta no es qué tienes en contra de la religión, los líderes o la iglesia. La pregunta es, ¿qué tienes en contra de Dios? But the question isn't, what do you have against religion or even God? What do you have against God? Porque la iglesia nos salva, Because the church does not save los you. líderes nos salvamos, Leaders do not save you. la religión nos salva, Religion does not save. el único que puede salvar es Dios. The only person that can save is Y God. es Dios el que se está comunicando con nosotros. And it's God who's communicating Lo with us. más triste en este mundo es ver a un humano amargado en contra de Dios, el único ser que lo ama con amor puro. The saddest thing in the world is seeing somebody who's bitter against God, the person that loves them the most in the whole world. Personas que prefieren confiar en el gobierno, en el dinero, en los amigos o en cualquier otra cosa en lugar de confiar en aquel que los ama con un amor infinito y eterno. People who would rather trust in their friends, their family, instead of trusting in the one who's infinite in love. Y déjenme decirles que no se trata de ver más milagros para confiar en Dios. And it's not about that you got to see more miracles to believe in God. Israel vio muchos milagros. Israel saw so many miracles. Ellos fueron libres de Egipto. They were freed from Egypt. Cruzaron el mar en seco. They crossed the Red Sea. Dios les daba maná del cielo todas las mañanas. The Lord was descending manna from heaven to feed them. Ellos observaban una columna de fuego en la noche que los guiaba y una nube de día para protegerlos del sol. In the night, they saw a huge column of fire to guide them, and during the day, they saw a huge cloud that was guiding them. Pero en el momento en que las cosas se ponían difíciles, por ejemplo, tenían sed, tenían hambre, algo no salía bien, murmuraban en contra de Dios. But when they faced discomfort, whether it was a lack of water, hunger, uncertainty, they began to gossip about God. Empezaron a no creer, a confiar en el carácter de Dios. They started to doubt the Lord's character. Empezaron a dudar de del plan de Dios para sus vidas. Incluso decían, preferemos regresar a Egipto. They started doubting their purpose in God, and foolishly they started saying, man, let's go back to Egypt. Así comienza la amargura en contra de Dios. Comienza aquí y luego se refleja en decisiones. And that's how the bitterness against God starts. It starts in your heart, and then it starts in your choices. ¿Cómo se ve eso en la vida de nosotros hoy? And how does that look like in our lives right now? Para algunos de nosotros es rechazo abierto a Dios. For some of us, it's open rebellion against God, Decir yo no creo en Dios. saying, I don't believe in him. Y por cierto, hermanos, no existe tal persona que no cree en Dios. There's not a person that exists that does not believe in God. Todo mundo sabe que Dios existe. Everybody knows he exists.
solamente quieren no creer en Dios, They just simply don't want to believe in him. pero saben dentro de sí que existe Dios. But within themselves, they know God exists. Uno de los ateos más famosos dijo, yo soy ateo, gracias a Dios. One of the most famous atheists said, I'm atheist thanks to God. Todo mundo cree. Everybody believes. Pero el rechazo abierto significa esto, yo quiero hacer mi voluntad, no la voluntad de Dios. But open rejection looks like this: my will be done, not God's. Es mi autonomía, es mi libertad, son mis decisiones. It's my autonomy, it's my choices, it's what I want. Pero para muchos de nosotros la rebelión no se ve tan burda como esto. And for some of us, rebellion doesn't look like very open like this. Es más sutil, es más secreta. It's more subtle, it's more secretive. Es cuando seguimos en una vida de pecado secreta a pesar de que Dios ya nos dijo que no está bien. It's when we continue in the life of sin where the Lord already told us that's not right. Es cuando empezamos a justificar ciertas actitudes cuando Dios ya nos dijo que esa actitud no le agrada a Él. It's when we start to justify some certain attitudes that we have when the Lord already told us that's not right. Es cuando empezamos a manipular circunstancias, palabras y acciones para que se acomode la Biblia a nuestro estilo de vida. It's when we start manipulating situations, things, so we can make the Bible in our own way. Entonces empezamos a racionalizar la verdad, empezamos a deconstruir la fe We start rationalizing things and we start to deconstruct faith. para que se ajuste a nuestro estilo de vida y luego decimos, mira, yo estoy bien con Dios. Okay, so we can adjust to our way of life and say, I'm good with God. Eso es una definición de rebelión en contra de Dios. That is a straight definition of rebellion against God. Y es ahí donde Dios le dijo al pueblo de Israel, ustedes están provocándome. Literalmente Dios le dijo a Israel, me están provocando. This is where the Lord was telling the people of Israel, you guys are provoking me. La idea no es de que Dios está respondiendo con una emoción humana. Más bien lo que Dios está revelando es la actitud del pueblo. It's not that God's responding with the human emotion, He's responding with how they're acting. Y el pueblo está poniéndole condiciones a Dios. And then the people are starting to put conditions to God. ¿Alguna vez usted le ha puesto condiciones a Dios? Has anybody here ever put conditions with God? Quiero decirles que yo sí lo he hecho en el pasado. And I want to tell you guys, I have done it in the past. Condiciones como estas frases. Señor, si tú me amas, haz esto por mí. Conditions like this phrase, Lord, if you love me, do this for me. Y si tú verdaderamente existes, hazme este milagro. And if you truly exist, make this miracle for me. Si eres bueno, demuéstrame dando esto que quiero. If you are good, show it by giving me what I want. Yo lo he hecho en el pasado. I have done it in the past. Y déjenme decirles que Dios no es un ser que podemos manipular. Let me tell you that God is not a being that you can manipulate. Hay muchas veces por eso es que no estamos molestos con Dios, porque Dios no se deja manipular por nosotros. This is sometimes why we're bothered with God, because guess what? God does not let himself be manipulated by us. Decimos, Dios, voy a caminar contigo, pero solamente si prosperas todo lo que yo haga. Then we tell the Lord, Lord, I will walk with you only if you prosper all of my ways. Voy a seguir siendo cristiano mientras no me incomode nada. I'll continue to be a Christian while I'm comfortable. Voy a escuchar el mensaje de la palabra si no me ofende. I will continue to listen to your word if it doesn't offend me. Si me ofende, me voy. If it offends me, I'm gone. Y voy a odiar a todos los cristianos. And I'm going to hate all the Christians. En ocasiones tenemos esa actitud. Sometimes we have that attitude. Miren en su pantalla, probar a Dios es vivir una fe condicional y la fe condicional no es bíblica. Look at our screens. Testing God is living with conditional faith. And conditional faith is not biblical faith. ¿Qué fue el resultado, según de acuerdo al autor? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? And what does the author say about the consequences of what happened with the kingdom? Miren with lo the que people dice of el Israel? verso 11, 3:11. Let's see what the chapter 3, verse 11 says. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Which says, as I swore in my wrath, they shall not enter my rest. Para el pueblo de Israel no entrar en el reposo esa generación no entró a la tierra prometida. And for them not enter and rest for that generation, it was God that not allowed them to enter the promised land. Dios les había prometido un lugar que la Biblia describe como un lugar donde fluye leche y miel, un lugar de abundancia, de prosperidad y de libertad. Scripture says that this land that God promised them was a land filled with milk and honey, with prosperity and with freedom. Pero toda esa generación que decidió no confiar en la palabra de Dios, Dios le dijo, ustedes no van a entrar, van a ser sus hijos los que van a entrar. The whole generation that did not want to trust God, the Lord told them, you will not enter, but your kids will.
¿Qué significa para nosotros el reposo de Dios? But for us, what does the rest of God mean? Lo vamos a ver en el capítulo 4, pero les voy a adelantar más o menos de qué significa este reposo. We're going to talk about it in chapter 4, but let me tell you a little bit about this. El reposo en primer lugar se encuentra bajo el gobierno de Dios, bajo la dirección de Dios. Rest in God means living under His rule, under His direction. El reposo de Dios viene cuando confiamos en paz con Él. It's when we trust in peace in Him. Es cuando nosotros decidimos obedecer a Dios, ahí es donde viene ese descanso, ese reposo, una comunión íntima con Dios. We find that rest when we walk obeying Him, when we have that communion with Him. Para nosotros como creyentes, no entrar en el reposo de Dios es lo siguiente. And for those who are not believers, not entering rest means the next thing. Significa que sí, somos salvos, somos hijos de Dios, It means that yes, we are saved, we are sons of God, pero estamos viviendo una vida inquieta, insatisfecha, insegura. but we're living an anxious life and unsecured life. Significa que no estamos viviendo en la vida abundante que Cristo diseñó para nosotros. It means that we're not living in the abundant life that the Lord created for us. Hermanos, esta es una situación muy triste para muchas personas que dicen tener una relación con Dios, pero no tienen el reposo de Dios en sus vidas. This is a very sad situation where there's a lot of people who say that they live with God, but they don't rest in Him. Y déjenme decirles, hermanos, el autor de Hebreos está poniendo el ejemplo de Israel para que aprendamos de ellos, no para que los juzguemos. And let me tell you that the author of the Hebrews is talking about the past, how the Israelites did it, not to judge them, but that so we can learn from their mistakes. Yo estoy leyendo el libro de la Biblia, libro por libro, y ya terminé, de hecho ya estoy en Levítico, ya terminé Éxodo. And Pastor's reading the Bible book by book, and right now he just entered the book of Leviticus is right after Exodus. Y en Éxodo está toda la historia de Israel y todas las cosas que hicieron mal. The book of Exodus is full of stories of all the things wrong that Israel did. Y honestamente, hermanos, estoy leyendo, ya tengo años en el Evangelio, pero no deja sorprenderme lo duros de corazón que son. And I've read the Bible a couple of times. I've been in the ministry for years, but till the day it's astonishing the way that they saw everything. And O sea, They did. estaban viendo todos los milagros y nada más una cosita mala pasaba y ya querían regresar a Egipto. they witnessed all the great things that God did, and for one little bad thing that went wrong, they said, let's go back to Egypt. Y yo decía, estos cabezones, ¿qué les pasa? And I was ¿Verdad? like, man, these hard-headed people, what's going on? Pero déjenme decirles, hermanos, que ellos estaban siguiendo a un líder muy bueno, muy grande, pero era un siervo de Dios. Let me tell you that they were following somebody very great, but they were following a servant of God. Yo decía, oh, si yo fuera israelita y viera todos esos milagros, yo sería de los buenos. I would always tell myself, man, if I was one of those Israelites, I'd be one of the good ones. Pero déjenme decirles, hermanos, que no, esa manera de pensar no es cierta. Let me tell you something, that way of thinking is not correct. Nosotros no tenemos una nube y una columna de fuego. We don't have a cloud that guides us or a big column of fire. Nosotros tenemos al Hijo de Dios que vino por nosotros. We have the Son of God that came for us. Nosotros no tenemos maná del cielo, nosotros tenemos el amor de Dios encarnado en la persona de Jesucristo. We don't have the manna from heaven, but we have the loving incarnation of God for Nosotros humanity. tenemos el testimonio de la cruz ensangrentada por nosotros. We have the testimony of the bloody cross for us. Tenemos el testimonio de una tumba vacía donde Cristo resucitó, no está enterrado en esa tumba. We have the testimony of the empty tomb that the Lord came out of. Dios nos ha hablado y nos ha dado testimonio para que creamos en Él. God has talked to us and give us witness so that we can believe in Him. Tenemos su palabra viva en nuestras manos. We have His living word in our hands. Y tenemos a Dios en nuestro corazón como creyentes, el Espíritu Santo dentro de nosotros. And we have the Lord within us. We have the Holy Spirit abiding in us. Y aún así queremos negociar con Dios. And even so, sometimes we want to negotiate. with Aún Him. así todavía consideramos regresar atrás. And even so, sometimes we consider going back to our old ways. Así, aún así nos hacemos a los que no escuchamos la voz de Dios. Even so, sometimes we pretend we don't hear His voice. Lo que estoy tratando de decir, hermano, no somos mejores que Israel. What I'm trying to tell you is that we are no better than Israel. Necesitamos la gracia de Dios para seguir adelante y responder con fidelidad. We need the grace of God so we can move ahead and walk in faithfulness. Necesitamos decirle al Señor, Señor, dame un corazón blando para responder como tú quieres. We need to tell the Lord, Lord, give me a soft heart so I can respond the way you want me to. Un corazón blando responde positivamente a Dios y responde pronto a Dios. A soft heart responds to God positively and quickly. El corazón duro no lo hace.
A hardened heart does not. Los que son padres lo saben muy bien con sus hijos. For those of us who are parents, we understand this with our kids. Hermanos, lo peor de crear hijos es crear hijos que se parezcan a ti. The worst thing about making kids is some of them sometimes come out like you. Sí, hermanos, para mí lo más difícil de crear hijos es cuando se portan como yo me comporto. The hardest part about when you have kids is when they start misbehaving like you would. Ustedes saben, ¿verdad? Lo que más odiamos de nuestros hijos es que se parecen a nosotros, You guys know some of the hardest things that we see in our kids is when they look like us, ¿verdad? Especialmente sus días malos, especially in their bad days. ¿verdad? Pero yo me doy cuenta de mis hijos, de que cuando yo los estaba disciplinando, regañando. And then I remember when I used to discipline and scold my kids. Y yo sabía cuando uno de mis hijos tenía el corazón duro, And I knew when one of them had a hardened heart. porque le decía a mi hijo, sabes que te amo, ¿verdad? Because I would simply tell him, son, you know I love you, right? Si tú dices, They'd be like, oh, if you say so. pues no sé, Oh, I don't know. no se nota, It doesn't even look like you love me, ¿cierto? right? Es el corazón duro que está hablando. That's the hardened heart that's speaking. Pero cuando mi hijo estaba bien, todo tranquilo, te amo, hijo, yo también te amo, pa. ¿Verdad? When you had a soft heart, you were like, son, I love you. Oh, daddy, I love you too. Todo se trata del corazón. It's all about the heart. ¿Cuántos de nosotros necesitamos un corazón más blando para Dios? Many of us need a softer heart for the Lord. No se trata de que si Dios está hablando, se trata de que si nuestro corazón está listo para recibir su palabra. It's not whether he's speaking or not, it's whether our heart is ready to respond to him. Lo que me lleva al segundo punto de esta mañana. And here's the second point we have for you this morning. La iglesia escucha. The church listens. Si tú eres del cuerpo de Cristo, si tú eres de la iglesia, tu parte es escuchar. If you're part of the body of Christ, your role is to listen. Miren lo que dice el versículo 12 al 14, por favor. Let's read verses 12 through 14. Tengan cuidado, hermano, no sea que alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Verso 13, antes exhórtense los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Y verso 14, porque somos hechos partícipes de Cristo si es que permanecemos firmes hasta el fin en el principio de nuestra seguridad. We start in verse 12. Take care, brothers, lest there be any of you an evil, unbelieving heart, leading you to fall away from the living God. But exhort one another every day as long as it is called today, that none of you may be hardened by the deceitfulness of sin. For we have come to share in Christ, if indeed we hold our original confidence firm till the end. ¿Cómo sabemos que realmente estamos escuchando la voz de Dios? So how do we truly know that we are listening to the voice of God? Déjeme decirles que la señal principal no es nuestras emociones. Let me tell you that the main thing is not through our emotions. Muchas veces pensamos que oír la voz de Dios se trata de nuestra respuesta emocional. Sometimes that we think that maybe obeying his word comes with our emotional response. Incluso así evaluamos los servicios de domingo, ¿no es cierto? Even so, that's why we value sometimes our Sunday services, right? ¿Cómo estuvo el servicio? Pues no sé, hoy no sentí nada. Sometimes they ask us, how was that Sunday service? I didn't feel nothing today. Y evaluamos el servicio en base a lo que sentimos. And we rate the service based on what we feel. Y si sentimos algo, el servicio estuvo fire, When ¿verdad? we feel something, we say, man, that service was fuego. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lloré, porque reí, porque algo sentí. Because we say, man, I laughed, I felt something. No estoy diciendo que los sentimientos sean negativos, And I'm not saying emotions are negative, pero los sentimientos no es la manera de evaluar la interacción de Dios con nosotros. but emotions are not the way we evaluate God speaking to us. Porque así como sales contentísimo del servicio, algo pasa en el camino y ya estás bien enojado. No has llegado a la casa cuando ya estás enojado. Because sometimes maybe you get out of church, you're all happy, something happens, you get mad, and that's how you get home. ¿Verdad? No, las emociones cambian, fluctúan. Emotions change, they fluctuate. Miren lo que dice esta porción en sus pantallas. Let's see what our screen says. Escuchar la voz de Dios no resulta en una experiencia emocional momentánea, sino en una experiencia que transforma nuestra vida, número 1, en obediencia, 2, nos arraiga en comunidad y 3, en fidelidad. Which says, listening to God's voice is not a momentary emotional experience. Rather, it is an experience that transforms our lives into obedience,
roots us in community, and sustains us in faithfulness or perseverance. En primer lugar, lo que estamos diciendo aquí, y Pablo, perdón, no Pablo, el autor de Hebreos dice el verso 12, tengan cuidado, hermanos, está haciendo la invitación a un examen personal, a la obediencia. And here we see what the author of Hebrews is saying, where he says, take care, brothers. He is inviting us to self-reflect, to obedience. Jesús dijo, ¿cuál era la señal de que nosotros le amamos a Él? Jesus asked, what is the way that we know that we love him? Jesús dijo, si me aman, guardan mis mandamientos. Jesus said, if you love me, you will keep my commandments. No dijo, si me amas, lloras en la alabanza. It doesn't say, oh, if you love me, cry during the worship song. No dice así, me amas, sientes escalofríos. It doesn't say, oh, if you love me, feel those goosebumps. Ahora, si lloras y sientes escalofríos, bien por ti. Pero si quieres mostrar amor a Dios, tienes que ser obediente. Esa es la respuesta. If you do cry, if you do feel those goosebumps, good for you. But the way that we show it is by obeying God. El autor de Santiago dijo, sean no solamente oidores de la palabra, pero que seamos, ¿qué? Hacedores de la palabra. And we see in the book of James where James says, be doers of the word and not just listeners of the word. En otras palabras, cuando el Espíritu nos confronta de pecado, obedecemos y abandonamos el pecado. In other words, when the Spirit speaks to us, what happens? When he confronts our sin and we obey him. Cuando el Espíritu nos dice que algo no está bien, alineamos nuestro corazón a la voz de Dios y no esperamos que Dios se alinee a nuestro corazón. And when the Lord speaks to us, see, we respond by aligning our hearts with the Lord. Un corazón blando responde en obediencia pronta. A soft heart responds with quick obedience. La segunda cosa, mis hermanos, es esto. Miren lo que dice el verso 3. Esto es muy importante, el 13. And the second thing, let's see what verse 13 says. Antes exhórtense los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Which says, but exhort one another every day as long as it is called today, that none of you may be hardened by the deceitfulness of sin. Una manera en que el pueblo de Dios responde a la voz de Dios es en la interacción entre nosotros. One way the people of God can respond in obedience is interaction with each other. Déjame decirte, el antídoto a un corazón duro es la comunidad de Dios. And let me tell you that the heartbeat of the community of God is El antídoto, la solución, la medicina para el corazón duro. the medicine to a hardened heart is a community in God. Mira, no fuimos creados para ser personas aisladas. We were not created to be people that isolate themselves. Dios nos llama a animarnos y ayudarnos unos a otros. God calls us to exhort each other and give each other motivation. Como lo que les mencioné hace rato de mi amigo del primer servicio que me animó a ponerme en forma. It's like that brother that I told you guys that he came up to me and he motivated me to get in shape. Le doy gracias a Dios que él tuvo el valor. A lo mejor muchos de ustedes dijeron, sí, pastor, pero no me lo dijeron, ¿verdad? Sí. And I like that he came up to me because many of you maybe were thinking of it, but nobody told me nothing. Él me lo dijo y déjenme decirles, sí ha tenido un impacto en mi vida. He told me this, and let me tell you, it did make an impact in my life. Ya decidí no comer más que un pan al día, ¿no es cierto? I made a choice to only eat one bread a day. No, el punto es de que sí está impactando mi vida. But the point is, it did make an impact in my life. ¿Qué pasa cuando tú piensas que la iglesia solamente es un lugar donde asistes, oyes y te vas? And what happens when you look at church is just as a place that you come, you sit, you listen, and you leave. La iglesia de Dios no fue diseñada para eso. God's church was not designed for that. Miren lo que dice Proverbios 27, verso 17. Let's look what Proverbs chapter 27, verse 17 El says. hierro con hierro se afila y un hombre aguza a otro. Which says, iron sharpens iron, and one man sharpens another. Para que una navaja tenga que tener filo, tienes que frotarla con otro metal. For a knife to be sharp, you gotta smooth it with another piece of metal. Y para que tú y yo seamos formados a la imagen de Cristo, tenemos que tener interacción entre nosotros. And for us to look in the image of God, we need to interact with one another. Es importante, por eso los que estuvieron en la conferencia, una de las dinámicas que hicimos en la conferencia esta semana es interacción unos con otros. That's why even those of us that came into the seminar that we had this past week, one of the main interactions practices that we had was interacting with one another. Sí es incómodo.
It is uncomfortable. Sí es en ocasiones desafiante que tengan la pregunta que no quieres escuchar. Sometimes it is hard to listen to that question that you truly don't want to hear. Sí, en ocasiones no es fácil recibir que una persona te diga, necesitas hacer un cambio. There is times where it's very difficult to hear another person tell you you need to make a change. Y estamos en una cultura donde no le puedes decir nada a nadie. And we live in a culture, we already know that you can't say nothing to no one. No me juzgues. Oh, don't judge me. O estás invadiendo mi espacio. You're invading my space. O eso no es buena onda. Oh, that's not good. Pero no es nice, ¿verdad? No es It's not amable. nice. Pero déjenme decirles, hermanos, que la gente que se ama se mete en la vida de otros. Let me tell you something, that people who truly love each other, they get involved in each other's Nos lives. metemos, no somos metiche, no somos invasores, pero nos importa tanto que tenemos algo que opinar y decir. It's not that you're being nosy, it's that I love you enough that I'm telling you what I need to tell you. Y no solamente estoy hablando de lo negativo, estoy hablando también de lo positivo. And it's not just the negative things, but it's also the positive Es things. el decirnos unos a otros, qué bueno que estás echándole ganas. Se nota que estás obedeciendo y estás poniéndote en forma. En unos meses me dicen eso. Sí. And it's like going up to someone and saying, man, you're actually doing good. Like, man, Pastor, you looking shape, man, you're looking good. Unos meses In a después. couple months, Sí. according to him. Miren lo que dice Hebreos 10. But let's see what Hebrews chapter 10 says. Considerémonos unos a otros para estimularnos unos a otros al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Which says, and let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together. Finalmente, mis hermanos, no solamente es de animarnos unos a otros, pero cuando Dios nos habla nos comprometemos a la fidelidad. And it's not just for us to motivate each other, brothers, but when the Lord speaks to us, is that we stand firm in faithfulness. Decir yo quiero ser fiel a Dios no es sencillo. To say, Lord, I'm going to be faithful to you, it's not easy. La fidelidad es una de las cosas más difíciles que nosotros podemos tener. Faithfulness is one of the hardest things that we can do. Si no fuera difícil la fidelidad, If faithfulness wasn't hard, no habría tantos divorcios, there wouldn't be so many divorces. no habría tanto cambio de empleo, There wouldn't be so many changes of employers. no habría tanta migración de personas de iglesia en iglesia, There wouldn't be such a big migration of people going from church to church. no habría tanto problema en la política porque los políticos cumplirían lo que prometen. There wouldn't be such a big issue with politicians. They would get along. Pero ser fieles es difícil. But being faithful is very hard. Es difícil porque se trata de tu compromiso personal. It's difficult because it's a promise that you make with yourself. La fidelidad no depende de otro, la fidelidad depende siempre del que promete fidelidad. Faithfulness does not depend on somebody else. It's the one who's making that promise. Y por eso es difícil. And that's why it's hard. Porque la gente a nuestro alrededor no nos hace fácil ser fieles. Because the people around us, it's not easy to be faithful. Las circunstancias no se acomodan para que tú y yo seamos fieles. Circumstances don't move in our favor so that we can be faithful. Aquellas personas que están esperando que el universo se alinee para vivir en fidelidad, nunca va a pasar. Like those people that are waiting for the universe to line up in their favor, it's never going to happen. La fidelidad es un trabajo personal. Faithfulness is a personal job, work. Pero déjame decirles que es mucho más fácil cuando sabes a quién estás siguiendo. Let me tell you, it's a lot easier when you truly know who you are following. El pueblo de Israel pensaba que seguían a Moisés, The people of Israel thought they were following Moses. cuando todo el tiempo era de seguir a Dios. When the whole time it wasn't about that, it was about following God. Tú y yo no tenemos a Moisés como líder. You and I, we don't have Moses as our leader. Tú y yo tenemos a Jesús como nuestro líder. You and I have Jesus as our leader. Y Él prometió que Él va a cumplir la obra en nosotros. He promised that he will finish the work within every one of us. Vean por favor esto en su pantalla. Let's look at our screens. Israel comenzó el viaje, pero no perseveró. Pero nosotros estamos bajo un líder mayor que Moisés, Jesús, que no solamente nos llama, sino que también nos sostiene. That says, Israel began the journey but did not persevere. But we are under a leader greater than Moses, Jesus, who not only calls us but also sustains us. Este mensaje no es para que tengas miedo de las consecuencias. This message isn't so to put fear about the consequences. Este mensaje es más bien para motivarnos a responder a Dios. This message is so that we can motivate ourselves to respond to the Es para Lord's decir, call. Señor, decir, Dios, quiero un corazón más sensible. It's first to say, Lord, I want a more sensible heart. Señor, sé que estás hablando, ahora ayúdame a responder de acuerdo a tu voz. To say, Lord, I know you're speaking. Please help me
to your calling. Quiero animarles que de aquí en adelante, cuando vengas, ven con esa actitud de yo quiero oír la voz de Dios. And I encourage you guys that every time we come here to listen to the word, that you come in and you say, I want to hear the word of God. Quiero creer que nosotros como iglesia estamos poniendo a Jesús por encima de todo. Amén. I would like to believe and hope that we're putting Jesus above everything, Por amen? encima del ruido, la presión y todo lo demás. Above noise, above the pressure, above everything else. Y cuando Cristo nos habla a nosotros, Él dice que lo hace para nuestro bien. And when Christ speaks to us, he says that he does it for our good. La pregunta no es si el Señor te habló esta mañana, The question isn't, did the Lord speak to you today? porque el Señor sí habló. Because the Lord did speak. La pregunta es si entiendes que es para tu bien The question is, do you understand that it's for your good? y si vas a responder a Él. And if you will respond to it. Las buenas noticias es que Dios te ayuda en ese proceso. But the good news is that the Lord helps you in that process. En ocasiones no sentimos dignos de que Dios nos hable And even sometimes we don't feel that we're worthy for the Lord to speak o to no us. nos sentimos capaces de hacer lo que Dios nos pide. Or maybe we don't feel capable of doing what he's asking. Quiero dejarte con estas dos palabras. Let me leave you with these two words. Dios te habla no porque seas digno, Dios te habla porque te ama. The Lord doesn't speak to you because you are worthy. The Lord speaks to you because he loves you. Y Dios no te habla porque puedes, Dios te habla porque Él puede en ti. And it's not the Lord speaking to you because he thinks you can. It's because he knows he can through him. Y esas son buenas noticias. And those are good news. El Señor quiere que recibas su amor The Lord wants you to receive his love y recibas su poder. and that you receive his power. Así que esta mañana quiero invitarte, Señor, hazme blando, hazme sensible a tu amor y ayúdame a recibir tu poder. Today I invite you to tell the Lord, Lord, help me be sensible to your word and help me Recibir tu poder. receive your power. Vamos a orar. Let's pray. Póngase de pie, por favor. Let's all stand up. Señor, gracias por tu palabra. Lord, we thank you for your word. Gracias porque tú hablas. Thank you because you speak. Nunca vas a dejar de hablarle a tu pueblo. You will never stop talking to your people. Esta tarde queremos alinear nuestro corazón a ti. This morning, Lord, we want to align our hearts with you. Quiero que tomes un tiempo a reflexionar en tu propio corazón. I want you to take a time to reflect in your own heart. ¿Podrías decir que tu corazón está sensible y blando, receptivo a Dios? Should we say that your heart is sensible, receptive to God? ¿O podrías decir, sabes que la verdad sí tengo un corazón duro en contra de Dios? Maybe you look in yourself and you say, my heart is hard to the Lord. Este día tú le puedes decir, Señor, ayúdame, quebranta mi corazón. This morning you can tell the Lord, Lord, help me. Dame un corazón de carne que pueda recibir tu palabra. Give me a heart, not a stone, but of meat that can receive your word. Ayúdame, Señor, a hacerme a un lado yo para recibirte a ti. Lord, please help me that I can put myself aside and receive you. Como mencionábamos, nosotros no seguimos una nube o una columna de fuego. As we mentioned, we don't follow a column of fire or a cloud. Nosotros tenemos como testimonio la cruz vacía, For us, we have the testimony of the empty cross, la tumba vacía, the empty tomb, la palabra de Dios, la Biblia, the word of God, the Bible, el testimonio de su Espíritu diciéndonos que Dios nos ama. the testimony of the Lord saying that he loves us. Y quizá hay alguien aquí que dice, yo ni siquiera tengo una relación con Dios. Maybe there's somebody here who says, I truly don't have a relationship with the Lord. Hoy Dios te invita a tener esa relación con Él. So today the Lord invites you to have a relationship with him. La manera que lo hace es mostrándote tu necesidad The first way you do it is to show your need, y tú puedes responder en fe. and you can respond in faith. Puedes decir, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. You say, Lord, I repent from all my sins. Deposito mi fe en ti. I put my faith in you. Quiero tener una relación personal contigo. I want to have a personal relationship with you. Si hay alguien aquí que nunca ha hecho eso, pero hoy lo quiere hacer, podrías levantar tu mano, solamente queremos orar por ti. If you're here and you've truly never taken that choice, I invite you to lift your hand. I want to pray.